Celular, mitosis. Existen dos tipos de división celular. La mitosis, que reproduce una copia exacta de la célula madre, y la meiosis, que genera las células por medio de la reproducción sexual. La mitosis se divide en 4 fases. El tiempo de la vida de las células cuando no se da la mitosis se llama interfase. Algunas células, como las neuronas humanas, pasan su vida entera en interfase porque nunca se dividen. Durante la interfase, las células adquieren nutrientes, llevan a cabo sus funciones especializadas y crecen. Las células que se dividen durante su existencia también duplican su ADN durante la interfase para prepararse para la mitosis. Las 4 fases de la mitosis son profase, metafase, anafase y telofase. En la interfase, los cromosomas no están enroscados para que la célula pueda leer la información que almacenan. Durante la profase, la primera fase de la mitosis, los cromosomas se condensan estrechamente en pares de filamentos que hacen juego y se hacen visibles en el microscopio. Los cromosomas pareados que embonan quedan unidos por una región especial llamada el centrómero. Las cadenas de ADN a ambos lados del centrómero son idénticas y se llaman cromátidas. En el citoplasma, unas pequeñas fibras llamadas microtúbulos empiezan a formarse en ambos extremos de la célula. Durante la metafase, estos microtúbulos se adhieren a las cadenas de los cromosomas o cromátidas y comienzan un estire y afloje que provoca que las cromátidas terminen en medio de la célula. En la anafase, el centrómero se divide y los microtúbulos arrastran a las cromátidas a los extremos de la célula. En la última fase o telofase, los ahora cromosomas individuales se extienden de nuevo y vuelven a su estado relajado. Y se forma el material nuclear alrededor de ellos. En tanto que el citoplasma se divide en 2 partes iguales rodeando a los 2 nuevos núcleos. División celular, meiosis. La meiosis, que produce células sexuales con la mitad de los pares de cromosomas de las células normales de los organismos, se da solo entre las células especializadas de los órganos reproductivos. En los humanos, los testículos en los hombres y los ovarios en las mujeres. La meiosis se divide en 2 etapas, la meiosis 1 y la meiosis 2. Cada una de estas 2 etapas se divide posteriormente en 4 fases. Como en la mitosis, los cromosomas hacen una réplica de sí mismos. Durante la profase 1, la primera fase de la meiosis 1, los cromosomas que el individuo hereda de su padre, los cromosomas del padre, se unen en la envoltura nuclear junto a los cromosomas equivalentes que heredaron de su madre, o cromosomas maternos. Después de que se alineen, ciertas enzimas especiales cortan la punta de genes diferentes de los cromosomas maternos y paternos y los intercambian entre los 2 cromosomas. Después de esto, el núcleo empieza a desaparecer y los microtúbulos comienzan a acercarse a los cromosomas desde ambos extremos de la célula. Durante la metafase 1, los microtúbulos llevan a los cromosomas concentrados al centro de la célula. El material que se acopla y los cromosomas paternos que intercambiaron algunos de sus genes permanecen juntos en pares. En la anafase 1, los cromosomas paternos y maternos que hacen pareja son separados y llevados a los extremos opuestos de la célula. En la telofase 1, desaparecen los microtúbulos y por lo general se divide el citoplasma. Normalmente hay una pausa muy breve o no hay pausa entre la telofase 1 y la profase 2. En la profase 2, los microtúbulos se reforman y se adhieren a los cromosomas en el centrómero, como lo hicieron en la mitosis. Durante la metafase 2, los cromosomas son llevados hacia el centro. Durante la anafase 2, los centrómeros que llevan ambas cadenas hermanas de cromosomas se dividen y las cadenas se separan. Los microtúbulos jalan cada una de las cadenas hermanas de cromosomas hacia los extremos opuestos de la célula. En la fase final, telofase 2, el citoplasma se divide. Los cromosomas se relajan y se forma el núcleo a su alrededor. El resultado son 4 células sexuales con la mitad del número de cromosomas de las células normales del organismo. Asimismo, como resultado del intercambio de genes diferentes entre las cadenas de los cromosomas de los padres,
Las células sexuales, al haberse entrecruzado, tienen una combinación genética diferente a la de la célula madre. Las células sexuales de los machos mamíferos experimentan más cambios citoplasmáticos porque les crece una cabeza en la que se concentra el ADN y un flagelo que impulsa a las células sexuales, que ahora se llaman espermas, a través del tracto de reproducción de la mujer. Los hombres generan millones de espermas continuamente. Las mujeres, por el otro lado, generalmente generan un óvulo al mes. Si se unen un esperma y un óvulo, el ADN que se encuentra en las dos células dará lugar a un individuo con algunos rasgos de su padre, otros de su madre y otros exclusivamente suyos.